el cine paraguayo. A diferencia de muchos otros países en Latinoamérica, el cine de Paraguay se encuentra prácticamente en pañales. Somos muy pequeños y no hacemos tantas producciones como otros países. A pesar de eso, Paraguay sí llega a tener unas cuantas producciones que llegan a ser interesantes y hasta genuinamente geniales y muy bien desarrolladas, como la ya famosísima Siete Cajas o la aclamada por la crítica Las Herederas. Ambas películas espectaculares, aunque eso sí, el cine paraguayo todavía no ha apuntado, o mejor dicho, no se ha lanzado a ser mucho más grande de lo que es actualmente, debido a que el público todavía no está acostumbrado a este cine y tampoco es que se hagan tantas, ya que no es tan fácil hacer una película, por lo menos aquí en Paraguay. La industria del cine o del estudio de cine todavía tiene mucho que recorrer y prácticamente es en esta generación donde se definirán a todos los nuevos artistas que se encargarán de dar luz verde y trabajar en producciones interesantes a futuro. Pero por ahora enfoquémonos. Paraguay ha tenido un enfoque muy interesante en sus películas, pero si hay algo que le ha caracterizado en casi toda su filmografía, es cosas que tienen que ver con drogas, pandillas, bandas, narcotraficantes y todo ese tema. En serio, estamos pasando por esa etapa, algo así como Estados Unidos en los años 80 con los mafiosos. Bueno, nosotros estamos así mismos, con todo ese tema de las mafias, las drogas y todo ese quilombo que se hay ahí. Aunque eso no quita que hayan habido experimentos, como por ejemplo Los Buscadores o la película de terror Gritos del Monday. Lamentablemente, Gritos del Monday es una película que no he visto, pero Los Buscadores sí llega a ser un experimento bastante bien realizado, con buen humor y buen suspenso. Ahora, actualmente se ha producido una nueva película paraguaya, la que vendría a ser la primera superproducción de acción, y aquí es donde me detengo. Tonight we'll see and hear firsthand This kind of sound. Let's hear the rest of it. Ya que verán, tenía planeado realizar un guión algo más simple, pero después de investigar un poco me di cuenta de otras cosas. Para empezar, no, la industria del cine no está tan en los pañales como yo creía en un principio, ya que ya desde 1954 habían varias coproducciones entre Argentina y Paraguay, como por ejemplo Codicia, dirigida por el italiano Cartone Cartrani, entre muchas otras obras bastante interesantes en las cuales Paraguay estaba inmiscuida de alguna u otra forma. Además, también teníamos largometrajes como por ejemplo El trueno entre las hojas de 1958 y La sangre y la semilla de 1959. Si bien estas películas en su mayoría tienen más mérito de ser de Argentina, el enfoque es paraguayo y se nota el trabajo que hubo de Paraguay en estas obras. Ahora, con respecto al avance que estos tuvieron, fue lento pero seguro, pero habían obras paraguayas metidas en el cine antiguamente. Aunque eso sí, se puede decir que la primera película que se puede decir que fue dirigida por paraguayos, aunque todavía estaba esa coproducción con Argentina, entre muchas otras cosas, fue por ejemplo Hamaca Paraguaya, la cual fue una película estrenada en 2006. Ahora, no sé exactamente si es la primera película dirigida por un paraguayo, pero sí se puede decir que es la que tiene más reconocimiento. Hamaca Paraguaya se encuentra en una lista de entre las 10 mejores películas de Latinoamérica y es una obra maestra que muchos deberían ver. Ahora, con respecto a que Leal sea la primera película de acción, pues la verdad es que no, ya que películas como La Redención o también El Secuestro habían salido bastante antes y se puede decir que entraban dentro del género de acción. Además, yo no sé si catalogar a Leal como película de acción. Leal tiene como un par de escenas de acción, pero su enfoque máximo no es la acción. Esta película, creo que en mi opinión, entra más en el género policíaco y de investigación, por toda la importancia que se le da a los personajes que investigan los hechos ilícitos. Claro, también se le da importancia a los personajes que están en combate, pero nunca se quieren despegar de los personajes que están detrás de las líneas aliadas, aquellos que hacen el trabajo de inteligencia, por lo que creo que el género en el que más encasilla más esta película sería policial. Por lo que una vez dejado esto en claro, podemos comenzar a hablar de Leal. Solo hay una forma de vivir.
Dirigida por Pietro Zampini y Rodrigo Salomón, esta película sin duda me llama bastante la atención el estilo que esta tiene. Esta no es una película como Siete Cajas, Los Buscadores o Las Herederas. Es una película que va por un enfoque mucho más comercial y mucho más abierto a un público más casual. Un poco parecido al camino que quiso tomar Truenos, una película que se estrenó el año pasado, la cual iba con un tono más a lo Rápidos y Furiosos. Y esta película, Leal, no se aleja mucho de ese estilo, ya que trata de evocar ese sentimiento de acción y diversión, aunque como ya dije, tiene bastante pocas escenas de acción y su enfoque más está en el desarrollo mismo de los acontecimientos y cómo se da todo esto. Antes que nada quisiera destacar el muy humilde presupuesto con el que contó la película, de tan solo $4.500, el cual probablemente los haya limitado a la hora de realizar escenas de acción 1000 veces más espectaculares de las que tuvimos, ya que con un poco más de presupuesto estoy seguro de que habrían logrado escenas mucho más impactantes, por lo menos visualmente hablando, aunque eso no quiere decir que la película no llegue a tener buenos efectos especiales. En lo que respecta a las visuales, está muy bien lograda. Hay algunos efectos de motion graphics muy interesantes, los cuales me gustaron, principalmente al principio de la película, y también usan algunos efectos de cámaras, los cuales hacen ver bastante genial la película. La fotografía puesta en esta misma no es que se diga la gran cosa, pero cumple bastante bien para hacer una estética bien rural de la misma y que no se sienta tan saturada ni molesta. La verdad es que en lo visual cumple muy bien esta película. A pesar del presupuesto bien apretadito y ajustado que tenían, lograron realizar una obra visualmente competente, aunque hay un detalle el cual me molestó bastante, y es el movimiento de la cámara. Quizás algunas personas que hayan visto películas de Michael Bay estarán familiarizados con ese detalle de que la cámara empiece a temblar. Sin duda es un detalle que a mí me molesta bastante y me distrae. En las películas de Michael Bay como Transformers, este tembleo en la cámara es exagerado y muy molesto. Aquí por lo menos es mucho más regulado y no tan exagerado. Puede llegar a pasar desapercibido, pero a mí personalmente me molesta y fue un detalle que no me gustó. Hubiera preferido más que hubieran usado un trípode para realizar la mayoría de las escenas. Sin duda me ha impresionado visualmente esta película. Yo me esperaba algo mucho más simple y cutre, pero me han terminado dando un producto que vale la pena ver. Y a pesar de ser la ópera prima del director, este supo darle un toque y un tono muy bueno a la película. Ahora pasemos a hablar un poco del guión. Ahora, antes de criticar el guión de la película hay que tener en cuenta un par de detalles, y es que el enfoque tanto del guionista como del director no era realizar una obra compleja, sino hacer una obra capaz de captar la atención del público normal y hacer que éste no se aburra o se canse o se harte de lo que esté mirando, ya que una obra cuyo peso esté más enfocado en el guión suele ser bastante complicada de digerir para el público de cine normal. En cambio, el público de cine comercial le basta cualquier cosa. El guión de Leal es bastante simple y de hecho cuenta con un par de errores. En lo personal pienso que la historia en general de la película y sus personajes pecan de planos y bastante simplones. En general, el mayor problema del guión es la falta de ambición, la falta de pretenciosidad. Y yo sé que a veces ser pretencioso es malo, pero a mí me hubiera gustado ver algo con un poco más de peso en el guión, ya que no solo por el hecho de ser una película de acción se te quite la posibilidad de poner un guión interesante. Tenemos películas como por ejemplo Primera Sangre, o sea Rambo la primera, cuyo guión es bastante bueno, pero aún a pesar de todo, este no es tan malo. Es genérico y simple, pero cumple bastante bien, y para hacer una película paraguaya con un guionista argentino, lo han hecho bastante bien. Pero ahora toca hablar de los problemas de la película en lo que respecta en los personajes del mismo. Los personajes son planos y muy simples. Creo que el mayor problema de los personajes de Leal es que estos carecen de un trasfondo. No sabemos mucho de los personajes. Claro, se nos cuenta un poco de ellos, quiénes son, un poco de personalidad. La puesta en escena de cada uno de ellos se hace relativamente bien, pero aún a pesar de eso, pienso que no conozco a estos personajes y que no me importa. Verán, en el guión hay una regla a seguir. Esta regla se enfoca en este principio bastante simple de explicar, el cual va en quién es este sujeto, qué carajo le pasa y por qué carajos me importa a mí. Esas tres funciones son vitales y son el núcleo de un guión. Y si bien esta película cumple más o menos ese detalle, a la hora de aderezarlo es donde falla. Y para eso tenemos que hablar
de los personajes. Carlos Gorostiaga, del cual es un protagonista bastante simplón y sin mucha sustancia. Es el típico soldado que vemos en cualquier película gringa, solo que aquí es paraguayo. El trasfondo que se le da es casi nulo. Lo que sabemos de él es que es alguien insubordinado y muy apegado a su grupo. Alguien que es capaz de insubordinar simplemente porque insultan a sus amigos. Aún así, pienso que como personaje no da mucho de sí. Si bien tiene sus momentos donde actúa como un verdadero protagonista, en lo personal yo no lo sentí tan interesante. Me pareció un personaje genérico y bueno, no hay mucho de él que se pueda destacar. Después tenemos a otros tres personajes que cumplen el rol protagónico, que son Chamorro, el cual es experto en esconderse, el Sargento Ayala, conocido también como Tembleque, el cual es el tirador perfecto, y el más poderoso de todos, Russo. Estos tres personajes hasta cierto punto logran cumplir su cometido de ser coprotagonistas de la historia, pero en lo personal siento que el que más tiene trasfondo de estos tres es Chamorro, el cual tiene una conversación muy interesante con los protagonistas, en el cual les habla cómo este pudo aprender a esconderse tan bien, y habla de cómo él cazaba yaguaretés en el Chaco. De él le sigue Tembleque, un personaje que es bastante gracioso y muy agradable, bastante carismático, el cual hace que nosotros empaticemos con él y nos sintamos bien cada vez que él sale en pantalla. Es un personaje que más o menos ayuda a ser el soporte cómico. Y como último tenemos a Russo, un personaje que hasta cierto punto también tiene un poco de desarrollo, ya que otro de los personajes importantes, el cual es el suboficial Ricardo Fariña, es alguien que vendría a ser su padre. Ricardo Fariña es el amigo de otro personaje muy importante, el cual es el ministro. Ambos personajes serían más o menos los jefes de los protagonistas. Ahora, el cuarteto protagónico no son tampoco tan protagonistas. Verán, la película te presenta a estos cuatro personajes del Comando Yaguareté como los protagonistas, pero al final no vemos tanto de ellos en acción. Sí tenemos escenas donde ellos cumplen sus funciones, pero es sino hasta el final donde los podemos ver a todos bien en acción, lo cual es un desperdicio, ya que yo esperaba ver mucha más interacción con estos personajes y ver más de lo que son capaces. Aún a pesar de todo, son personajes que me agradan, y si bien personajes como por ejemplo el Russo o el comandante Gorostiaga no destacan tanto, Chamorro y Tembleque sí que destacan bastante y son personajes con los que me voy a quedar esta película. Me han agradado mucho y tienen una temática muy interesante, pero hay un problema con el personaje de Chamorro que me llamó mucho la atención. Verás, a Chamorro, cuando se le presenta y el protagonista no puede encontrarlo, Fariña le explica al protagonista que la única forma de hacer que él responda a un comando es hablándole en guaraní, o por lo menos le dice que es mejor hablarle en guaraní. Pero al final, después de esa escena, esa única escena donde se le habla en guaraní, después no vuelven a utilizar ese recurso. Yo cuando vi esa escena creí que a ese personaje solo se le podía hablar en guaraní y no entendía español. Creí que esa iba a ser su temática, pero al final no lo usaron. Y por lo que yo leí, cuando haces un guión y presentas algo, como por ejemplo una escopeta en el capítulo 1, al presentar ese material externo significa que o en el capítulo 3 o más adelante sí o sí se tiene que utilizar esa escopeta. Pones un recurso narrativo que está ahí y lo presentas y al final no lo usas. ¿Qué sentido tiene eso? Es algo que debes utilizar. No le vi el sentido. Pero yendo más por otros personajes, tenemos a la chica de inteligencia, la cual también hace como el interés romántico del protagonista, a Betty Jara. Este personaje cumple bastante bien su rol, ya que tiene un conflicto y un arco esa misma personaje. Su arco consiste en el hecho de que ella siente que no hace tanto por el equipo y que le falta entrar más en acción. Es aquí donde vemos bastante buenos momentos de la película con este personaje y el protagonista, y me gustó bastante el hecho de que ella al final logren completar su arco de personaje. Eso es lo que lograron hacer muy bien. Ahora, un detalle que quiero también resaltar de forma negativa, y esto es un spoiler por lo que saltear hasta el momento que pongo en batalla, el personaje de Fariña en cierto punto de la historia muere, le dispara. Creo que el que le mata es el segundo villano. Ahora, mi problema con esta muerte es que nosotros no llegamos a encariñarnos con Fariña. Sí, sabemos que es amigo del nuevo ministro, pero al final, ¿qué sabemos exactamente de Fariña más del hecho de que sea prácticamente el que adoptó a Russo?
No sabemos casi nada del personaje, no tenemos tiempo de encariñarnos, y esto es por culpa de la falta de trasfondo y falta de interacción con los protagonistas. Hubiera sido mucho más impactante si hubieran trabajado un poco más en el personaje, pero al final no lo hicieron y termina teniendo una muerte que parece más un trámite que otra cosa. Si bien después tratan de hacer que empatice más con el personaje, ya es un poco tarde, lo cual es una pena. Y bueno, esos serían los mayores problemas de la película, sumado también a los villanos, los cuales, al igual que los protagonistas, son bastante planos y carentes de chispa. Aunque bueno, sobre eso quiero mencionar algo, sobre los protagonistas. Y es que, a pesar de todos los puntos malos de esta película, esta me ha gustado, y me ha gustado bastante. Disfruté mucho viendo Leal, me pareció una película muy entretenida. Esto es debido a que tiene un buen ritmo, sabe manejarse muy bien entre sus tiempos. Se nota que la dirección supo hacer bien su trabajo para que todo se sienta fluido y no se sienta pesado, lo cual era de esperarse de una película de acción. Los personajes, a pesar de ser planos, llegan a tener chispa, uno llega a agradarle lo que ve, y eso es algo muy importante en una película, hacer que te interesen los personajes, y esto es gracias a la buena actuación de la mayoría, los cuales tienen una actuación tan regional, tan paraguaya, que hace que uno los sienta muy cercanos, y eso es un detalle muy a tener en cuenta. La música también fue bastante buena, la cual está a la altura de todas las exigencias de una superproducción. En general, hay que tener en cuenta que su guión trataba de buscar el mayor público posible, y se puede decir que lo ha logrado. No es algo complejo, ni genial, ni súper estructurado, pero sabe a lo que va, sabe lo que quiere hacer, y eso lo respeto. Y es por eso que recomiendo la película. Sí, a pesar de todos estos errores, se puede llegar a disfrutar bastante. A mí personalmente me entretuvo. Sí voy a tenerla siempre en cuenta como una película que marcó un punto importante en lo que vendría a ser el cine palomitero, el cine más de acción y diversión del Paraguay, que en verdad faltan más películas de este estilo. Bueno, esto ha sido todo, porque ahora tengo que ponerme a trabajar en el video de Berserk, o si no la gente me va a comer vivo. Hasta pronto. Ah, y de paso, bájale el precio al pororó, por favor, gran puta, que está más caro que la entrada del cine.